a empezar como de atrás hacia adelante. Entonces vamos a Génesis 14, del 15 al 24. Aquí en esta parte, capítulo 14, versículos 15 y 24. Aquí en esta parte vamos a ver a Abraham. Vamos a ver tres personajes hoy. Abraham, Caín y Abel. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver a Abraham. A ver, les pongo en contexto. Resulta que en ese momento habían unos reinos que se unieron, hicieron alianza para pelear contra otros reinos, ¿cierto? Entonces habían 4 reyes unidos que decidieron armar una pelea, una batalla, una guerra contra 5 reinos más. ¿Listo? ¿Y se acuerdan quiénes ganaron? Génesis capítulo 14, versículo 15 al 24. Bueno, para los que no les han leído, yo les cuento. Resulta que ganaron los reyes que estaban unidos, los 4 reyes que estaban unidos, fueron los que ganaron la batalla contra los 5 reinos aliados. ¿Listo? Entre esos reinos estaba la ciudad de Sodoma, que ahí era donde se había ido Lot. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, entonces para ese entonces, Abraham ya tenía cierta extensión de tierra, de siervos, de riquezas que Dios le había dado, aunque aún no había llegado su heredero, ¿cierto? Entonces resulta que un día, vamos a leerlo, el versículo 15, yo estoy perdida acá. Listo, vamos a leerlo. Y cayó sobre ellos de noche él, o sea, capítulo 14, versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Quién era el pariente? Lot, Lot y la familia de Lot. Y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y a sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces, miren hasta ahí este suceso. Resulta que ya había pasado la batalla, ya había pasado la guerra, ya se habían declarado ganadores los 4 reyes aliados, los 4 reinos aliados con sus ejércitos y todo. Y claro, la riqueza de Lot también era grande porque en eso se acuerda que ellos se habían separado porque no podían estar juntos, no podían convivir las ovejas, los pastores y la gente de Lot con la de Abraham, entonces se habían separado. Entonces, eso fue apetitoso para los 4 reyes y se los llevaron. Y también, pues, además del destino de la gente que pierde o perdían esas batallas, terminan siendo esclavos, siervos y desposeídos totalmente de su tierra y de todo. ¿Listo? Y Abraham solamente con 318 criados armados, no eran ni siquiera guerreros porque aquí no lo nombran. No eran hombres que hayan estado preparando la batalla, ni mucho menos. Simplemente eran siervos de Abraham y personas que se habían nacido, pero dicen también los nacidos en su casa, que fueron y le ganaron la batalla a estos 4 reyes. Entonces vamos siguiendo más adelante. El versículo 17. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Seguimos. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. El rey de Salem, que era Melquisedec, no tuvo nada que ver en ninguna de estas batallas. ¿Listo? Pero sí tuvo que ver en que reconoció que la victoria de Abraham se la había dado el mismo Dios.
En cambio, el rey de Sodoma había sido uno de los reinados que cayó en esa batalla. Y por eso le dijo esto, le dijo entonces, dame las personas y toma para ti los bienes. Y era lo justo, claro, porque es que imagínense que Abraham fue y venció y ganó y recuperó, pues el que va y pelea en una batalla, lo mínimo que tiene es un botín, riquezas, dinero, o todo lo que había en esa época, ¿no? Pero miren la respuesta de Abraham en el versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Dios, al rey de Sodoma. He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Arner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. O sea, Abraham no le aceptó absolutamente nada a ese rey. Tenía el derecho, podía haberlo hecho, pero dijo no. Y le dijo, y muy claro se lo dijo, para que no digas que tú me enriqueciste, para que no se diga que un hombre me enriqueció, sino que mis riquezas provienen de Dios. ¿Listo? Y solamente pues a la parte de los guerreros fue que hubo eso. Entonces aquí vemos un reconocimiento cuando Abraham entrega sus diezmos a Melquisedec, el recibimiento que él le hace un recibimiento con pan y vino, él le hace un recibimiento en el que lo lleva a descansar, lo alimenta y al mismo tiempo es como una celebración de que ha sido esa victoria sobrenatural porque Dios se la dio, o sea, peleó con 318 siervos, contra 4 reinados, contra 4 ejércitos, ¿sí? Entonces, aquí Abraham hace un reconocimiento de que ese rey Melquisedec era sacerdote de Dios, ¿sí? Era la misma presencia de Dios, era la misma autoridad de Dios que le estaba recibiendo y le estaba bendiciendo, o sea, estaba confirmando lo que había pasado y lo que había hecho. Por eso Abraham no tuvo ningún problema, porque si leemos la historia de Abraham, por eso fue un hombre llamado justo y el padre de la fe. Sí, porque él siempre reconoció quién era Dios, de dónde era, qué era lo que hacía y hacia dónde iba. No tuvo ningún problema en decirle al rey de Sodoma, tú no me vas a dar nada, mi riqueza viene de Dios. Y asimismo rendir los diezmos de sus riquezas, de lo que también Dios le había hecho prosperar hasta ese momento, y decirle, lo entrego ante la presencia y la autoridad de Dios. Entonces aquí vemos el corazón de Abraham, y allá hoy, que es un corazón que está convencido, que está totalmente rendido y reconoce que la victoria que obtuvo, además de todo lo que él poseía, era dado por Dios y era algo que venía aún más grande y más poderoso para él y su descendencia, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a leer la parte de Génesis 4, 3, 2. Entonces ahora sí nos vamos hacia atrás. 4, versículo 3. Y está aquí vamos a ver a los hermanos Caín y Abel. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te ensoñarás de él.
enseñorearás de él. Muy bien, están ahí. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Yo creo que el Señor se desesperó en ese momento. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo me imagino la grosería de Caín. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Lo leímos hasta aquí porque, miren, o sea, lo que nos dice la palabra sin interpretaciones de nada es que estaban ellos dándole precisamente al Señor esos primeros frutos. Y esos primeros frutos eran de la tierra que procedía de la creación de quién, del mismo Dios. ¿De la bendición de quién? Del mismo Dios, ¿cierto? ¿De la autoridad de quién? Del mismo Dios. Pero en ese momento a Caín y Abel ya sucedía algo en sus corazones, y era que ya ellos conocían de lo bueno y de lo malo. Ya en ellos estaba esa lucha interna de tomar decisiones, de seguir o no la voluntad de Dios, de escuchar o no su voz. Y aquí resalto esta parte porque sí, Caín era labrador de tierra, Abel pastor de ovejas. No sé qué problemas tenía Caín hasta ese momento para fijarse en lo que estaba dando su hermano y en lo que él iba a dar. O sea, se estaba comparando, se estaba igualando, ¿sí? Entonces, y no le basta con eso que el Señor, o sea, aquí esta parte dice que miró con agrado, en otra versión que le dice que no aceptó, sí, no aceptó la ofrenda de Caín. Entonces él se enoja, y ya sabemos que ese enojo viene pues producto del pecado, porque el mismo Señor le hace una advertencia, cuidado, ¿qué está pasando allí? ¿Sí? Y lo que vemos aquí no era tanto de qué daban o no, porque es que más adelante en el versículo dice 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Seguramente los primeros frutos, las primicias de Caín también estaban bien, estaban perfectas. Hasta ese momento la tierra estaba sana, limpia, podía producir un fruto hermoso. Sí, igual vemos, y ahí pues les cuento como dato que me llama la atención, porque hasta ese momento también habían los superhumanos, los gigantes, o sea, la alimentación de esa gente era fenomenal comparada con lo que tenemos ahora. Entonces no había nada allí malo en lo que la tierra estaba dando, porque Dios ya les había dado una autorización, Dios ya le ha dado una bendición, ya les había asignado unas labores. El problema era el corazón de Caín. El problema era lo que estaba pasando en Caín y Abel, ¿sí? Entonces, eh, y Dios se acerca a Caín y le quiere enseñar cuál es el camino correcto de hacer las cosas, ¿sí? De que estaba pasando algo engañoso en su corazón, le aconseja, le advierte y le da la autoridad para dominar y controlar sobre lo que le estaba sintiendo, ¿sí? Esta es como una de las primeras lecciones que hay en la Biblia sobre de cómo podemos controlar esas cosas que vienen a nuestro corazón, ¿sí? Bueno, ahí vamos a ver viendo con quién nos identificamos, ¿cierto? Listo, ahora, ¿qué son las primicias y por qué sacamos estos tres personajes? Abraham, Abel y Caín, pero vamos a hacer más la comparación entre Abraham y Caín. Bueno, es muy sencillo, es reconocer en nuestro corazón que las primicias son esa oportunidad que Dios nos da para honrarlo, ¿sí? Para participar de aquello que Él mismo nos ha entregado y que siempre va a haber, y que lo que nosotros vayamos a dar, independientemente de lo que materialmente estemos representando, es que en nuestro corazón esté esa confianza y esa certeza como la tuvo Abraham de que Dios es nuestro Señor,
¿sí? De que Él es soberano. Y que Él así sea muchos, porque muchos vimos situaciones en las que tenemos lo justo, lo preciso, allí, ¿cierto? Pero hay, siempre llega, siempre hay, ¿sí? Y hay situaciones también en las que nos vemos sin respuestas, cosas difíciles en enfermedad o en soledad, pero el Señor está, el Señor da. Y vemos para nosotros en lo que ya nos ha determinado el tiempo de que pasamos de un año al otro, pues cómo pasamos, ¿sí? Pasamos bien, con salud, vivimos situaciones, pero siempre vimos que la mano de Dios estaba ahí, su provisión, su paz, su aliento, ¿sí? Entonces, ahora participar de estas primicias es algo que no debemos también pasar así como por alto y rapidito. En mi caso particular les cuento porque pues muchos años se nos ha enseñado esto aquí, a veces así, ay, como no, qué pena, yo cómo no voy a dar. Ay, no, porque pues para mí también la medida de lo que Dios me ha sido justo. Y tenía un corazón como el de Caín, porque se empieza uno a comparar. Ay, pues que el del que más tiene allá, que el que vea, ese sí recibe plata, ese sí tiene el super trabajo, el super negocio, bueno, o tantas otras cosas que vemos que uno puede ver pues exteriormente en la vida, pero no, lo que importa es el corazón, ¿sí? En cuanto a los diezmos, pues aquí ya les cuento porque aquí yo sé que aquí no me paren ni hay que hacer striptease de una vez. Siempre he tenido como esa revelación, esa convicción, ¿sí? De que lo que tengo, lo que yo puedo ponerme, usar, dar, es porque Dios me lo da. Y a veces está así, o a veces es nada, porque por ejemplo, el año antepasado fue un año de aunque en las vidas no haya fruto, ni haya nada, con todo me alegraré en el Señor. Pero siempre hay para dar, porque siempre el Señor nos da y Él nunca se ha cansado de darnos y nunca se va a cansar. Entonces, esta es la invitación, la conclusión a que en este tiempo de primicias que tenemos aquí, que celebramos como hijos de Dios, porque esto es para los hijos y el pueblo de Dios, podamos participar de esa bendición, ¿sí? Y también cambiemos un poco en nuestra mente y en nuestro corazón ese, no tengo, no puedo, no me alcanza, me lo gasté en la cena, en el regalo, en el vino, en el paseo, en el viaje, no. Porque si tuvimos para todo eso es porque Dios nos dio. Entonces, sigamos participando y hagamos esto con confianza, reconociendo que la autoridad del señorío viene del Señor, que siempre va a ser mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Eso era todo. Bueno, entonces ahora sí, ay, yo dejé mis primicias por allá, pero vamos a orar. Bueno, los que las tienen preparadas, de todas maneras, pues los que no sabían ya saben que vamos a estar en este mes de primicias cada domingo. Las pueden preparar, traer, ya los pastores les van a ir dando la dirección de lo que va a pasar y vamos a orar por las primicias, por los diezmos, las ofrendas, para los que los tienen ahí preparados. La canasta. Bueno, el pastor José sí me dio el apunte. Entonces, el último fin de semana de este mes hacemos ya como la celebración de la reunión y todo, pero durante estos días, pues van a seguir habiendo aquí perlitas que vamos a ir conociendo, ¿cierto? Bueno, amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos tu bendición. Tenemos la fortuna, Señor, el privilegio de ser tus hijos, Señor. De que pese a muchas situaciones y muchas dificultades, Señor, tú siempre has estado allí. Tú siempre has provisto, Señor, tanto lo material como lo espiritual, lo que hemos necesitado, Señor. Y vemos cómo las cosas de este mundo pasan, Señor. El dinero va y viene, las deudas van y vienen, las preocupaciones van y vienen, Señor, pero tu provisión, tu paz, tu fe, tu sanidad, la seguridad que tenemos en ti, Señor, esto permanece y prevalecerá para siempre.
Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das aquí de que podamos tener un solo corazón, Señor, para cumplir tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos los diezmos, las ofrendas, que hay multiplicación, Señor, y que no faltará nada a nadie ni a nadie de nuestra familia donde estén, Señor, todo lo necesario para su sustento. Amén. Bueno, ahora sigue nuestro pastor Josué. Sí. Muy buenos días. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo me les terminó de ir en este fin de año? Algunos ausentes, otros más presentes. Hicieron falta el culto del 24. Del 20, sí, el 24. El 31 tuvimos buena asistencia. Bueno, amado Dios, te damos gracias por este mensaje que tienes para el día de hoy. Te pedimos que seas tú, amado Padre Celestial, tomando el control. Que sea tu reino, Señor, manifestándose en esta hora. Gracias, Padre Santo. Que esta palabra sea fuego en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Mientras Idalí estaba orando, me llegó una palabra a la mente. Yo no sé por qué, pero siempre termino exhortando. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 14. Y yo creo que esto es parte de una exhortación que todos en algún momento necesitamos, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos transitando este camino del Señor, empieza a venir una revelación de quién es Dios para nosotros. Hablaba con una persona ayer, decía, cuando uno nace de nuevo, es una representación de lo natural. Si usted ve una persona, un bebé, cuando nace, un bebé es dependiente, un bebé no puede hacer nada por sí mismo, necesita que lo alimenten, que lo bañen, que lo asoleen, necesita todos los cuidados de un cuidador. Cuando nosotros nacemos en el espíritu, nacemos igual, con una inmadurez, con necesitando que alguien esté allí para alimentarnos, para guiarnos, para soportarnos, ¿sí? Y en medio de ese caminar, el Señor va trayendo en su espíritu una madurez a nuestra vida. Entonces vemos a los apóstoles que ellos venían en un transitar con Jesús. Y en ese transitar con Jesús, llegan a un momento clave aquí en Marcos. Y entonces dice el verso 14, 8:14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Imaginen esa escena. Salen de viaje y solo llevan un pan. Y ellos eran marineros expertos y todo, pero estaban preocupados porque solo habían llevado un pan. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. O sea, imagínense Jesús diciéndoles algo tan importante de cuidarse de la levadura de los fariseos y de Herodes. Nada tenía que ver con pan, pero en su mente natural, en su mente inmadura, ellos lo asociaron con pan de comida. Y dijeron, aquí nos está rajando el Señor diciéndonos, no trajimos pan. Y ellos están ahí y el Señor sabía lo que ellos estaban hablando. Y entonces, entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis?
cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y saben, las canastas no es la canasta del tamaño de la canasta del amor. Porque dicen los estudiosos que la canasta cabía una persona, como la que por la cual bajaron a Pablo de la muralla en una canasta. Eran unas canastas grandes. Ahora imagine usted 5 panes y sobrar 12 canastas. Y es importante entender esto, amados, porque el Señor les está diciendo, ¿hasta cuándo va a ser la dureza de su corazón? Y esto me llevó a mí a reflexionar y a entender que cuando yo no confío en Dios, tengo el corazón endurecido. Que cuando sigo con las preocupaciones de este mundo, sigo con el corazón endurecido. No he podido entender. ¿Hasta cuándo no vamos a entender que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustento, que nunca nos va a faltar nada? Que hay una promesa en su palabra que dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pueden estar las vacas difíciles, pero siempre va a haber, siempre va a haber. Y el problema que dice aquí es, no recordáis. Y ese es el gran problema que tenemos, amados. No recordamos. A mí a veces me llegan mis darditos y digo, mijo, el arriendo. Y es un arriendo elevado. Y me llega el dardo. Y entonces, ¿yo qué hago? Me acuerdo cuando me quedé sin trabajo y el Señor proveyó. Me acuerdo cuando tenía la nevera como en Cali y el Señor mandó mercado. Me acuerdo cuando no teníamos plata y íbamos a los mejores restaurantes. Me acuerdo cuando estaba en medio de dificultades y tú me socorriste. Me acuerdo cuando estaba en la universidad y no me endeudé con ICETEX. Me acuerdo, me acuerdo. Y esos dardos se van, no tienen poder. ¿Entienden? Listo. Ahora sí. Gracias, Señor. Bueno, resulta que la palabra de hoy se llama fuego extraño. Creo que tiene que ver con lo que empezamos. Durante estos últimos meses he estado escuchando a algunos predicadores. eh, digamos que uno también tiene que alimentarse. Y he tenido 2 referentes que me han cautivado bastante el corazón y el espíritu. Leonard Ravenhill y David Wilkerson, ¿sí? Ambos hombres del espíritu, pero tienen características similares y es que ambos son muy exhortantes. Y yo no sé por qué me identifiqué con ellos, pero si algo les puedo decir es que he sido muy confrontado durante una buena parte del 2023 y aún del 2022 en mi forma de pensar, en mi forma de vivir. Y aquí es donde vamos a empezar, como dijo Idalí, a desnudarnos. Durante un buen tiempo, mis amados, eh, yo vivía en función de mejorar mi estado o mi nivel social. Mejorar el carro, ese fue uno que me duró bastante. A los que saben, cambié de carro como 4 veces en 2 años. Y todo el tiempo quería mejorar y mejorar y mejorar y se me estaba volviendo una fijación. Em, tenemos una empresa con mi esposa y yo miraba la forma como Dios me podría bendecir a través de la empresa o Señor, manda un cuervo, pero todo era en función de querer mejorar.
de querer tener lo mejor, de vivir una vida terrenal, cómoda, ¿sí? Y cuando uno está en esa posición, nada de lo que Dios te da es suficiente, porque siempre falta. Porque aunque puedas tener, quieres tener más. Porque aunque tienes algo bueno, quieres tener algo mejor. Y me estaba volviendo esclavo de eso. ¿A cuánto les ha pasado? Gracias. No estoy solito. Entonces, el Señor empezó a hablar a mi vida y me empezó a mostrar el problema. Y el principal problema era, tus ojos están puestos en la tierra y no en mí. Tus ojos están puestos en la tierra y no en mí. Y yo empecé a analizar esa palabra que el Señor me habló y dije, tienes razón, Señor. Estoy más preocupado por lo que me rodea, lo que ven mis ojos, y no estoy preocupado por buscarte. Y no estoy preocupado por profundizar en tu palabra. Y no estoy preocupado por conocer más de tu espíritu. Y no estoy preocupado por servirte. No estoy preocupado por nada de eso. Estoy preocupado por el mundo. Y muchas veces, mis amados, nos pasa algo y es que empezamos a mezclar lo vil y lo profano con lo santo. Y empezamos, es que Señor, si tú me bendices, yo voy a bendecir la iglesia. Si tú me provees, yo voy a tener para dar. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos dijeron, si yo me gano el baloto, yo doy el diezmo del baloto, Señor? Y yo le regalo el templo a la iglesia. ¿Por qué? Pensamos de una manera inmadura. Porque pensamos de una manera como niños. Ese es un pensamiento de un niño. Ese es un pensamiento de una persona que dice, yo quiero ser policía cuando sea grande. Es el pensamiento de un niño. Y Pablo decía, cuando ustedes eran niños, pensaban como niños, hablaban como niños y andaban como niños. Pero ahora que ustedes ya están cogiendo fuercita, ya no están para leche. Y mis amados, este 2024 no podemos seguir con lechita. No podemos seguir con los mismos afanes de este siglo. No podemos seguir pensando en Señor, ¿y con qué voy a pagar y con qué voy a hacer? Señor, tú tienes el control. Algo que he descubierto vívidamente, mis amados, por experiencia personal, es que entre más me meto con el Señor, menos pienso en el mundo, menos me preocupo. Y no les voy a negar, a veces se me sale la chuleta, como dicen. Entonces, en estos días estaba en el taller cambiándole el aceite al carro, para vergüenza mía lo cuento, y venía de una discusión en casa con mi esposa y venía Piedro. Y llegué con la mejor cara que pude al taller y no, mira, cambio de aceite. Y entonces llegó otra persona atrás a esperar. Y entonces yo ya había ido al taller a cotizar y decirles pues que no recibían transferencia, entonces que me tocaba en efectivo. Entonces al otro día fui. Entonces yo creí que ya asumí que ya sabían lo que tenían que hacer. Entonces cuando yo vi que van cambiando el aceite y el tipo va a salir, yo le dije, pero recuerda que también es cambio del aceite de la caja. Ah, bueno. Entonces habla la señora, le dice, me voy a demorar otro poquito más, vuelve y se mete abajo. Y la señora, que era la mamá del señor, me dice, joven, en una futura ocasión, avise para que hagan todo de una vez. Y yo volteé modo Terminator, casi le digo hasta la vista, baby. Y le dije, pues si no tiene tiempo, yo lo hago en otro lado. Así, ¡prac! Y me senté piedro. O sea, yo sentí que me subió y me calentó la cabeza por esa bobada. Andaba bien espiritual. Sí. Y me senté. Y la viejita desde allá, pero no se enoje, joven. Ahí sentí la estocada final. Y el espíritu me habla y me dice, tienes tanto que aprender de los inconversos. ¡Au! Señor, yo sé qué tengo que hacer.
El hijo de la señora, yo creo que le dio mucha piedra como le respondía a la mamá. A mí me hubiera dado piedra. Cuando yo escuché que por allá tiró un martillo y fue que pegó en la cabeza con el martillo de la piedra, lo tiró atrás y le pegó y se abrió la cabeza del señor. Iba saliendo del carro cambiándome el aceite, todo ensangrentado. Yo ya hasta que le decía, déjelo así. Yo le pago y no, de la vergüenza. El viejo sale, se sienta al lado a que lo curen y le dije, señora, perdóneme. Yo no debía haberle hablado de esa manera. Perdóneme, señora, porque me desquité con usted algo que usted no tenía que ver. Perdóneme. Ah, tranquilo, mijo. La gente quedó así desde pandemia. No, pues gracias. Pero eso me sirvió, amados, para entender. Esa es la percepción general que hay. Estamos en un mundo, amados, que sufrió una transformación, que esta pandemia que vino cambió la gente. Estamos, ya no, gracias a Dios, agresivos, intolerantes, no tenemos paciencia, nos encendemos por cualquier cosita. ¿Y saben eso qué significa, amados? Que hoy, más que nunca, se necesita a Dios. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca hay una disposición de los corazones por recibir. Hoy más que nunca hay una necesidad de escuchar una palabra de aliento. Hoy más que nunca tenemos que empezar a soltarnos y a decir, Señor, úsame como tú quieras. Estoy dispuesto, estoy disponible, Señor, para ser un canal de bendición para otro. ¿Sí me entienden? Yo les hablo desde lo que me pasa a mí en la carnalidad, para que podamos morir a eso, amados, para que podamos vivir más en el espíritu. Yo sé que el Señor ya me perdonó. ¿Sí me entienden? Entonces es el tiempo, amados, en que el Señor va a levantar a su iglesia. ¿Lo creen? Amén. Bueno, vamos a Levíticos capítulo 1, capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 1. Cuando yo leí esta palabra, amados, a mí esta palabra me pareció muy fuerte. Muy fuerte. Dice el verso 1 al verso 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Imagínese esa escena. El hombre viendo ahí a sus hijos quemados y el otro dice, esto es lo que Dios habló. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Ahora imagínense esa situación. Muy duro. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas de fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubran sus cabezas, no rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran. Ni se levante la ira sobre la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentará por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés.
Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y yo dije, Señor, qué duro. Entonces, quería contexto. Pues yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué así? Y si leemos los dos capítulos anteriores, nos damos cuenta que Aarón y sus hijos, sus 4 hijos, habían sido separados para tener un proceso de purificación durante 7 días. Y durante este proceso fueron ungidos con aceite, fueron vestidos con túnicas. Aarón, que era el sacerdote, se le había puesto la diadema, el efod, todo lo que conllevaba la vestimenta del sacerdote. Y en el 8.º día, que ya estaban preparados, estaban en el proceso del sacrificio. Y cuando hicieron el sacrificio del becerro y de los corderos, hubo gozo, hubo una manifestación gloriosa de Dios y el pueblo se puso gozoso. Estaba feliz de ver la presencia, de haber sido reconciliados, porque los sacrificios que se estaban haciendo era el de la reconciliación y el de, ¿cómo se llama cuando? El del perdón de los pecados. Se me fue el nombre. Ah, tiene un nombre diferente, pero expiación. Gracias. El de expiación y el de reconciliación. Gracias. Y en medio de ese gozo y en medio de esa emoción del pueblo, se levantan los 2 hijos de Aarón y dicen entre sí, prendamos incienso al Señor, está feliz, su presencia está con nosotros. Y cuando prenden el incienso, mueren delante de Jehová. Y a mí esto me impactó, amados, porque yo dije, Señor, ¿cuántos años yo he ofrecido incienso extraño delante de ti? Que en medio de mi emoción he hecho cosas que tú no me has mandado a hacer. ¿Cuántas veces, mis amados? ¿Saben? Yo leía esto y de una me acordé. Yo no sé cuántos de ustedes hicieron la asociación con Elías y Zafira. Me impacta porque estamos hablando Nuevo Testamento. Y nadie los mandó a vender la casa. Nadie les dijo, véndanla y tráiganla. Pedro les dijo, ¿no era suya? ¿No estaba en su posesión? ¿Por qué tentáis al Espíritu Santo tomando de lo que no era tuyo? Y mis amados, muchas veces nosotros inconscientemente y a veces consciente ofrecemos fuego extraño. Algo que Jehová no nos mandó a ofrecer. Y esto va muy de la mano, mis amados, con algo que es vital para este tiempo, para este 2024 y los años siguientes. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Porque es que usted no va a discernir y no va a entender si está ofreciendo fuego extraño si no tiene comunión con el Señor. Si usted no sabe lo que Dios lo está mandando a hacer. ¿Sí me entienden? A veces nos ocupamos tanto, mis amados, por estar haciendo cosas para Dios. Lo que hicieron estos jóvenes era santo. Ofrecer incienso era algo santo. Pero Dios no lo mandó a hacer. Dice, Dios no los mandó a hacerlo. Y me puse a decir, bueno, ¿y cuándo era lo del incienso? Resulta que esa labor la hacía Aarón. Y la hacía en la mañana, cuando se prendían las lámparas, y en la noche. Y el incienso era usado para santificar las cosas. No tenían nada que hacer haciendo lo que estaban haciendo. Pero esas a veces son nuestras ideas, mis amados.
que surgen en medio de nuestra carne y no en medio del espíritu. Y como pudieron ver en mi ejemplo, que me da mucha vergüenza, podemos estar muy en una relación, pero la carne aflora a veces. Así que hay que preguntar, amados, Señor, ¿esta es mi carne o es tu espíritu? ¿Debo hacer esto? Porque muchas veces nos llevamos, mis amados, a una dar ofrendas por conmiseración. Lo vemos tan resteado que y descompletamos a veces cosas que no tenemos que descompletar. Y luego, Señor, tú dijiste que me ibas a proveer. Perdónenme, amados, hay un principio, yo lo entiendo, yo lo hago. Hay un principio en el dar. Pero también he entendido que hay momentos en que no hay que dar. ¿Les pasa o no les pasa? Hay momentos en que no hay que dar. Hay momentos en que yo veo una situación de una persona tenaz y le pregunto, Señor, ¿y aquí qué? Están en mi proceso, no te metas. Pero si no preguntamos, amados. Miren, cuando yo me casé, un tiempo durísimo, ¿cierto, Martica? Digamos, al principio tenía un año para graduarme todavía. Tocaba trabajar. Tefi no tenía trabajo. Mi salario daba para pagar el arriendo y los servicios y los transportes para la universidad. Para nada más. Y mi mamá, mijo, ¿tienen mercado? Y yo, mamá, está pelada esa nevera. Y Stephanie me cogía y me decía, ¿por qué tienes que hablar? Eso es entre nosotros. Si alguien nos quiere dar, pues nos da. Yo le dije, mi amor, con todo respeto, si tú quieres aguantar hambre, aguanta tú. Y me va a traer al mercado y yo, ¿va a comer? Ay, tan bobo. ¿Sí me entienden? En ese proceso, mis amados, de escasez, el Señor me mostraba cuán misericordioso Él era con nosotros. Están como calientes esos aires. Mis amados, pero durante ese tiempo, ¿qué me enseñó el Señor? Él estaba en medio. Él ponía a las personas a darnos. Nunca salió de nosotros el, vea, ¿me pueden dar? La verdad nunca pasó. De que yo fuera donde mi mamá, mamá, ¿nos puede dar para el mercado? Que no pasó. Ella me preguntaba y yo le respondía. Es muy diferente a que ella me pregunte, a que yo vaya, ay, es que no tenemos nada para comer, ¿será que nos puede dar? Nunca me pasó. Tefi contó en una prédica que fue con mi cuñado a mercar en ese proceso de vacas raquíticas. Ella iba con 120.000 pesos. Bien, no hay cosa más horrible. Yo lo viví muchos años. El estar en la caja así, que no me vaya a pasar, que no me vaya a pasar. Y voy sacando las cosas caras para que llegue al punto. Lo viví muchos años. Y cuando me casé le dije, Señor, no quiero volver a hacer eso. Y al principio me tocó. Y no había cosa peor que mandar a Estefania a mercar. Porque siempre le iba más de la cuenta. Y entonces en esa salida con mi cuñado, salud. En esa salida con mi cuñado empieza, ¿y por qué no llevas ese Milo? Y ella, chocolisto, papeleta, chocolate. Lleva ese Milo y ella, bueno, pero así como que Josué me va a matar, o sea, no lo pensaba. ¿No? Ve, ¿y por qué no echas ese pan de otra marca? Y ella, bueno, cuando llegó al carro, ese carro, y ella, Dios mío. Entonces dice, ve, gordito, en la caja, me prestas lo que falte que nosotros te lo pagamos. No, ese es un regalo que yo tengo para usted. Eso es lo que uno piensa, hubiera pedido el churrasco. Mis amados, ese es Dios. No tuvimos que ir porque su descendencia no mendiga pan. Es un principio, amados. O sea, hacemos cosas que Él no nos mandó a hacer. Él no me mandó a mí a pedir.
Y esto no es un tema de soberbia, ni de arrogancia, ni de no busque ayuda. Esto se puede malinterpretar, pero no es lo que quiero que interprete. Lo que quiero que interprete y entienda es que usted tiene una promesa bíblica de parte de Dios. Es que usted tiene una promesa de parte del Padre que Él dice, yo proveeré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si no creemos, amados, seguimos siendo niños. Seguimos siendo niños. Ahora, si ven la situación en la que estábamos pasando, nosotros no estábamos siendo irresponsables yendo a comprar cosas que Dios no nos mandó. Señor, tú dijiste que hay que mercar sin dinero y voy y me compro la carne más cara. Él no me mandó a eso. ¿Sí me entienden? Bueno, ese punto quedó claro. ¿Lo entendieron? Volvemos al tema, mis amados. Resulta que parte de mi proceso también empezó con la parte del ser. Ya hablamos del tener, ¿no? Ahora vamos a hablar del ser. Del ser. Y resulta que en ese ser, pues yo quería ser o el mejor predicador, o reconocido, o viajar por el mundo predicando, todo lo que uno puede anhelar de pronto como pastor, o la iglesia más grande, o un gran conferencista. Y empecé a anhelar cosas. Y entonces un día tuve una charla con el Señor y le decía, Señor, me voy a meter en tu palabra porque voy a ser el mejor en la palabra. No sabes con qué espíritu me hablas. ¿Con qué espíritu me hablas? Porque eso no lo haces para mí, lo haces para ti. Y entonces me di cuenta que sí, tienes razón. La verdad en la cara, como me gusta. Tienes toda la razón, Espíritu Santo. Porque muchas veces, amados, hacemos un montón de cosas y no es para el Señor. No es para el Señor. Entonces mostramos la mejor sonrisa, nos metemos en un servicio, venimos a barrer, venimos a hacer, visitamos, damos consejerías, preparamos un sermón los domingos y viene el Espíritu y me dice, ¿para quién es? Y el Señor les hace la pregunta, ¿para quién es? ¿Para quién es lo que tú haces? Entonces, el Señor, mis amados, está desarraigando lo que no le agrada. Y este año 2024, mis amados, nos está poniendo en un proceso en el cual nos quiere santificar para poder cumplir esa palabra, para que podamos ser uno, para que podamos tener un solo corazón. Pero si seguimos en nuestra carne, mis amados, si seguimos haciendo cosas para nosotros mismos, no vamos a poder tener un solo corazón. No vamos a poder tener un solo espíritu. ¿Saben por qué la iglesia primitiva creció tanto? Porque tenían un solo corazón, porque tenían un solo espíritu, porque tenían las cosas entre sí, porque no estimaban nada de lo terrenal, porque no tenían nada que perder. Bernabé es el primero que mencionan que vendió lo que tenía y se fue en la obra misionera. Y luego este Bernabé es el que tomó a Pablo y lo discipuló. Entonces, mis amados, no hemos entendido que el principio para poder ser uno es tener todo por basura, todo lo terrenal. Nada nos vamos a llevar. En estos días murió un personaje magnate millonario, o sea, nada se llevó. Pero nosotros, mis amados, tenemos la verdad. Nosotros sabemos lo que nos llevamos.
que no es perecedero, que no es lo que el hollín corrompe, que no es lo que ladrones minan y hurtan. Tenemos que volver, mis amados, a las enseñanzas del reino que Jesús nos dejó en su palabra. Basta ya de ser religiosos, de creer que la salvación es por obras. Necesitamos es verlo a Él, tener comunión con Él, profundizar en Él. Él lo es todo. Jesús lo es todo. Él lo es todo en nuestras vidas, amados. No lo que tengan, no lo que puedan poseer, no lo que piensen, no sus anhelos, no sus sueños, no su voluntad. Él. Y yo llevo meses preguntándome eso, que ya lo respondí. Señor, yo soy colérico. Yo vivo por objetivos, por metas. A mí póngame a hacer algo, dígame qué hacer, ¿para dónde voy? Callado, silencio. Yo, Señor, dime a dónde, por aquí. Silencio. ¿Les ha pasado? Ah, bueno, está preocupado. ¿Qué entendí, amados? Me está matando. Me están matando mis sueños. Y no porque sea algo malo. No quiero que lo entiendan así. Mis anhelos. A mí ya no me importa cambiar de carro o casa. Eso me tiene sin cuidado. O viajar. Esto ya mi papá me dijo, mijo, nos vamos para Brasil este año a predicar. Si Dios así lo quiere. Magnífico. Y me empezó el Señor a responder y su respuesta es, quiero que vivas mi sueño. Y saben, ni siquiera me lo habló a mí, se lo habló a Clarena. Clarena le manda un sueño a mi mamá y le dice, pastora, tuve este sueño, vi que Josué y Tefi venían y entonces que yo los saludaba y mis pastores y listo, primer sueño. Segundo sueño, otra vez estaba Josué, venía como del aeropuerto, me abría un mapa, me decía, aquí estos son los puntos donde van a abrir iglesia, y entonces decía, los infartados. Y ella decía, ay, ¿por qué le pusiste así a eso? No, es que estos son unos que tienen una posibilidad altísima de morir. Y me dice, pero hay que intentarlos. Y ahí me llegó la revelación del Señor. Ese es mi sueño. Ese es mi sueño. Señor, quiero vivir tu sueño. Capacítame para vivir tu sueño. Señor me cambió la palabra un montón. Pero el secreto es, mis amados, anhelarlo a Él. Esa es su voluntad, mis amados. Eso es lo que Él quería. Cuando Él vino, dice que no era de hermoso parecer para que le deseáramos. ¿Usted lo desea? De corazón, respóndaselo. Usted, no lo diga en voz alta. ¿Usted lo desea? ¿Es su primer pensamiento en la mañana? Mira, a mí me pasa, yo abro los ojos y me pasan dos cosas. Me llegan alabanzas y empiezo a glorificar. Qué delicia, Señor, levantarme contigo. Gracias, Señor, porque me diste un día más para vivir. Gracias, Señor, porque a través de mí tú puedes glorificarte, Señor. Gracias, Señor, porque tú te fortaleces en mi debilidad. Mengua mi carne para que viva más tu espíritu, Señor. Y me llegan alabanzas y lo complementamos con una prédica. Qué rico es levantarse con el Señor, amados. Pero muchos años viví levantándome y lo primero que pensaba es, ¿con qué voy a pagar? Muchos años. Entonces, mis amados, cuando yo lo miro a Él, Él lo es todo. No puede haber más. Si usted entiende este principio en su vida, amados, créanme que la vida va a ser más fácil.
que el cristianismo ya no va a ser difícil, va a ser fácil. Yo muchos años pensé así, ser cristiano es muy duro, porque es que uno tiene que dejar de hacer esto, lo otro, es muy duro. Es que es muy duro morir, inmaduro. Porque es que cuando uno muere, todo es muy fácil. El Señor provee, Él me sustenta, Él me da paz, Él me da gozo, Él me fortalece en medio de situaciones que la gente dice, ¿qué es esto? Cuando mi tío Gabriel falleció, todos cantábamos en el velorio, contentos, charlando. ¿Por qué? Porque es una paz que el mundo no da, porque en él todo es fácil. Si nos está haciendo difícil, mis amados, entonces nos falta más presencia. Hay que meternos entonces más. Señor, no me voy de aquí hasta que no me bendigas. Y ese no me bendigas no es plata, eso es secundario. No me bendigas, no me voy de aquí hasta no escuchar tu voz. Hasta que no pueda sentirte, Señor. Hasta que no toques lo profundo de mi corazón. Las mejores experiencias de hombres de Dios, mis amados, fue en la intimidad. En la intimidad. En la intimidad venía todo ese bálsamo, todo ese gozo, todo ese aceite para dar a la iglesia. Si no tenemos intimidad, no tenemos nada para dar. Damos de nosotros, de lo que creemos que está bien, de lo que creemos que agrada a Dios. ¿Entienden? Entonces, vamos a ver una revelación aquí que nos da la palabra, amados. Vamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y aquí empieza la Pascua, mis amados. Este es el inicio de la Pascua. Capítulo 12, verso 1. Está al principio, después de Génesis, al inicio de la Biblia. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo. ¿Todos están allí? Amén. Listo. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Perdón. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Cristo, mis amados, es el Cordero Pascual que murió en la cruz por nosotros. Cuando yo leí esto, yo dije, ¿uno qué hace con la cabeza? ¿Qué hace con las entrañas? Normalmente uno desecha eso. Pero la palabra del Señor dice, lo van a comer todo. Y pudieron haberlo hecho con panes ricos, pero los mandó a comerlo con panes amargos, mis amados. Porque así, mis amados, es el evangelio que nosotros vivimos.
Usted va a decir, ¿cómo así, pastor? Pues sí, porque cuando nosotros comemos a Jesucristo, mis amados, estamos anunciando su muerte, estamos creyendo que Él murió por nosotros en la cruz y estamos dispuestos a morir también por Él. Por eso se hace con panes amargos, sin levadura, donde no hay pecado. Entonces, si usted ha escuchado un evangelio que le dice prosperidad, que le dice no te va a faltar nada porque Dios te va a hacer multimillonario, eso es blasfemia, mis amados. Un evangelio diferente al que el Señor nos ha mostrado. Porque si Él es nuestro Cordero Pascual, mis amados, nos van a venir aflicciones, nos van a venir cosas difíciles. Pero ojo, yo he puesto de mi sangre para que el ángel de la muerte no pase por aquí. Cuando ustedes leen la iglesia primitiva, mis amados, y leen el fin de los apóstoles, todos murieron. El único que salvó y murió de forma natural fue Juan. Pero el resto todos fueron asesinados de formas terribles. Lo vimos en unas prédicas antes. Crucificados, traspasados por espadas, decapitados, asaeteados. Los amarraban de las extremidades y los caballos jalaban y los desmembraban. Los quemaban con aceite, los empalaban y los usaban como antorchas. Pero estamos cómodos, mis amados, porque aquí no pasa eso. Tenemos que profundizar más en el Señor. No podemos pasar otro año más lejos de su presencia. La palabra habla de la iglesia. La palabra habla de la iglesia, amados, no del pastor. Él viene por su iglesia. Él habla de la manifestación de los hijos de Dios, no del pastor. Así que esto no es exclusivo de nosotros, amados. Ustedes tienen poder en ustedes para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Ustedes tienen poder, amados, si lo creen. El Espíritu también mora en ustedes para darles los dones, para hacerlos libres, para poder hablar palabra de profecía. No solo los pastores. ¿Entienden? ¿De verdad entienden? Son hijos de Dios. ¿Qué mayor privilegio que ser un hijo de Dios? Esto sobrepasa nuestro entendimiento, amados. Jesús le dijo a la multitud, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate aquí, y él se pasaría, les obedecería. A toda la multitud, pero el que lo entendió, lo entendió. La palabra está puesta para todos, amados, pero el que la entendió, la entendió. Si usted se apodera de estas palabras, amados, ustedes van a ser poderosos. Miren, a mí me está pasando ahora poco, bueno, ya un buen tiempo, estoy en consejería y el Espíritu me muestra cosas de la persona. Estaba hablando con una chica, decía, yo siento que tú tienes una herida con tu padre, y estaba ahí, hasta ahí ese punto lo tenía claro. Y el Espíritu me muestra a una niña bailando el vals y le digo, tú tienes una herida con tu padre desde tus 15 años. Me dijo, pastor, a mis 15 años, yo dije, si mi papá no llega a mi fiesta, nunca más será mi papá. ¿Yo qué iba a saber? No era yo. Y esto es algo que tenemos que entender. No son ustedes. Nosotros no servimos para nada. Somos malos. Pero el Espíritu en nosotros, mis amados, hace la obra porque Él es el que llama arrepentimiento. No es lo que usted haga, no es por lo que usted diga, es lo que Él hace en la persona. Si usted va y abre su boca a una persona, usted no es el que lo toca. Es el Espíritu de Dios que toca a esa persona y lo llama al arrepentimiento. Hemos predicado muchos años un evangelio de que Dios te va a proveer, de que te va a bendecir, de que no te va a faltar nada. Pero no hemos predicado el evangelio, mis amados, de arrepiéntete de tus pecados.
¿No has entendido que vas camino al infierno? Porque es que el evangelio que predicaba Cristo era un evangelio de amor, pero también era un evangelio que traía a la gente al arrepentimiento. La gente se bautizaba con Juan porque venía al arrepentimiento, porque decían, ya no quiero ser un pecador, porque ya no quiero vivir en miseria. Y la miseria te llega por el pecado, porque el pecado te aleja de Dios. Lo de Dios proveerá después. ¿Entienden? El evangelio verdadero, amados, es el que llama al arrepentimiento, no es el que llama a una vida cómoda. ¿Entendieron el principio? Es el que llama al arrepentimiento. Amiga, tú estás mal porque estás en pecado, porque has permitido que Satanás mine tu fe, porque has permitido que Satanás entre y cause división en tu hogar a través del adulterio. Una vez me pasó, estaba con una señora y el Espíritu me mostró, yo les conté que me estaba bañando y el Señor me dijo, está en adulterio. Y yo, Señor, esta vaina aquí. Pues, ¿tú lo mostraste? Hablémoslo. Mira, el Señor me mostró, tú estás en adulterio. No, ¿cómo se le ocurre? No, no, no. Y yo le dije, no me tienes que decir nada. Pero si el Señor me lo mostró, es porque Él te quiere hacer libre de ese pecado. Arrepiéntete y no lo hagas más. Es todo lo que tengo para decir. Y su relación matrimonial cambió 180 grados. Gracias a Dios, hoy es cristiano. Entonces, amados, ese es el evangelio. Ahora, háganlo ustedes. El Señor preparó a sus discípulos y luego en Mateo 10 les dice, vayan, a donde entren, sanen enfermos, oren por los que estén endemoniados, y si alguien no los recibe, sacúdanse los pies y sigan. Todo esto lo pueden hacer en mi nombre. Y esa palabra aplica hoy, amado. El Señor nos envía. Vayan, hablen el evangelio, oren por enfermos, oren por endemoniados. No tengan temor. ¿Saben qué pasó después de que el Señor los envió? Dice que ellos volvieron felices. Señor, en tu nombre sanamos enfermos, Señor. Lo que decíamos pasaba, Señor. Mira, vimos ciegos abrir los ojos, Señor. Vimos paralíticos pararse de la silla, Señor. Mira lo que vimos, Señor. Había una señora súper endemoniada llevada y lloré y se sanó, Señor, en tu nombre. Y yo veía a Satanás caer del cielo, pero no se alegren por eso. Alégrense porque su nombre está escrito en los cielos. Entonces ni eso. Entonces aquí vamos a la segunda parte de la pela. Vamos a ¿está tan mezclado esto? Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, verso 21. Mis amados, si están cansados y no pueden más, ahí está la puerta. 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Qué hacedores de maldad? Si usted acaba de leer lo anterior, dice que profetizaron, que sanaron enfermos, que echaron fuera demonios y les dice hacedores de maldad.
¿Cómo es que hacer eso es maldad? El principio es básico, porque no los conocí. ¿Qué quiere decir esto, amados? ¿Conocen a Jesús? ¿Lo conocemos? Porque uno conoce en la intimidad, uno conoce en pasar tiempo con la persona. Entonces, ¿lo conocemos? Amén. Luego leemos la palabra del templo, que fue una palabra profética en Marcos 13:1, que él dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando ven el templo y entonces los discípulos están ahí, ven esos edificios tenaces del templo, él dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y en otro pasaje dice, creo que es en Lucas, que dice, destruid ese templo y en 3 días lo edificaré. Y le brincan los fariseos y dicen, esto fue construido en 40 años y usted lo va a construir. ¿Saben qué significa eso, mis amados? Si nosotros resucitamos con Cristo, lo dice la palabra, con Cristo estoy justamente, juntamente crucificado, pero también con Cristo resucito. ¿Qué quiere decir eso? No pueden quedar obras humanas en nosotros. Por eso Él me está destruyendo. ¿En qué sentido? Anhelos, sueños, porque eso me impide avanzar. Bien, la iglesia en Afganistán, es muy tenaz esto. En la iglesia en Afganistán, todos saben que el ejército de Estados Unidos se fue y los dejaron con los talibanes. Ellos habían ganado un montón de libertades, dentro de las cuales las mujeres ya no usaban talit, podían aspirar a ir a universidades, a estudiar, todas esas cosas las tenían las mujeres, habían ganado eso. Cuando se va a Estados Unidos, vuelve el régimen talibán con su dictadura, asesinatos y demás, y le preguntan a la iglesia, ¿cómo están? La iglesia dice, estamos mejor que nunca. Tenaz. No tienen nada, pero lo tienen todo. El problema es que nosotros tenemos todo, pero no tenemos nada. Porque si no tuviéramos nada para perder, no nos preocuparíamos tanto, solo por predicar su palabra. Pero tenemos para perder de pronto el puesto de trabajo, incluso podemos perder el respeto de los demás porque es mucho religioso. Hay tanto para perder. Cuando yo leo la palabra, amados, y veo a Pedro y a Juan, dos columnas de la iglesia primitiva, van al templo y hay un mendigo en el templo. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, no tengo nada, no tengo nada material. Lo que te puedo ofrecer no me alcanza, no tengo ni para los impuestos. Pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. Y luego, más adelante los azotan y ellos felices porque los latigaron, porque padecieron juntamente con Cristo. Ese tiene que ser nuestro pensamiento, amados. Señor, no quiero tener nada para perder. Si algo me impide, Señor, hacer tu voluntad, quítalo. ¿Se acuerdan el culto? Creo que fue el antepasado, no recuerdo, el que la pastora nos puso a ver la copa de aceptación de las aflicciones, de aceptación y bebimos la copa con el Señor. Este es el tiempo. Este es el tiempo de renunciar. Renunciar. Cuando nos vinimos de Medellín, amados, la pastora lo ha contado, nos dijeron, nos despojamos. Entonces, ¿cómo así? Pues vamos a dejar todo y empezamos desde cero en Cali. Bueno, si el Señor te lo mostró, hagámoslo. Y en Medellín, antes de venirnos, empezamos a ver cuando iban por la nevera, por la lavadora, por las camas, por los colchones, por la camioneta que también se la quedó mi hermano mayor. Y llegamos en ceros, blanqueados.
a vivir a donde mi abuelo en un cuarto. Una bendición. No teníamos nada que perder. Habían críticas. Bueno, hermano, tan irresponsables, dejando a los niños durmiendo en el piso. Vinieron críticas. Mis amados, vamos a ser criticados. No le pare bola. ¿Entiende? Vamos a terminar con esta palabra, amados. Apocalipsis capítulo 20. Ah, no, tengo más. Vamos a terminar con esta palabra. Primera de Reyes capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. Me gusta en la versión Reina Valera porque no tiene tanto cambio. ¿Cuántos han leído la historia de Elías? ¿Ven? Pues yo nunca la había leído así. Entonces, Elías Tisbita. Cuando yo leo lo anterior, que vengo de repasarme todos esos reinados de los reyes de Israel y de Judá, porque si ustedes ven para atrás, ven que morían y reinaban tanto tiempo y morían y reinaban tanto tiempo, y es una cronología brava. Dice que en el reinado de Acab, el hombre estaba haciendo lo malo. Y dice, y entonces Elías Tisbita, mira, amados, era un don nadie. No lo mencionan en ninguna parte. Claro, que me les vaya bien. No los mencionan en ninguna parte. Si ustedes ven los capítulos y libros anteriores, nada habla de Elías Tisbita y menos que vivía en, o sea, no decía nada. Era un don nadie. Pero el Señor saca a este hombre de un lugar recóndito, vestido como un loco, porque dice que tenía un pelo de camello y un cinturón de cuero. Era ordinario. Y viene y habla Acab. Y miren, yo creo que Acab lo vio con tan poca cosa, porque es que ni siquiera lo hizo coger para que lo mataran. A pesar de eso que hizo, eso podía haberle dado muerte. Pero fue y se presentó y le dijo, usted es un pagano, hermano. Y derriba una imagen, bueno, eso es una entrada tenaz. Dice, y por mi boca no va a llover, no va a llover hasta que yo diga. Y entonces uno ve esa manifestación de Elías y uno dice, le habló a los reyes, habló profecía, ¿qué más? Píntemela, Señor, que hago lo que quiera. Vaya, escóndase. Y no lo mandó a esconderse 3 meses. Lo mandó a esconderse hasta que se secó el arroyo. Dijo, de pronto se seca el arroyo y vuelvo y salgo. Se seca el arroyo y no, mijo, pasarepta. A ser sustentado por una viuda pobre. Y estando allá haciendo lo que podría hacer en ese tiempo de soledad y de ayudar a arreglar el pozo, hacer cositas, mientras el Señor vuelve y lo llama, 3 años después, vuelve y vaya, vuelva, aparezcasele acá. Y hay una mortandad de esos profetas de Baal. Mis amados, nosotros somos una iglesia escondida, pequeña. Si nos comparamos con otras, no somos nada. Versus mega iglesias. No tenemos letrero. La gente pasa por aquí y ni se da cuenta que es una iglesia. Hay gente que me ha dicho, uy, yo he pasado un montón de veces por ahí. Yo no había que había una iglesia. Pero estamos siendo escondidos, así como Elías, para ser lanzados, Señor, más adelante. Como saetas directas a un blanco. Recuerden, amados, no es el pastor, es la iglesia. Somos iglesia, mis amados. Todos, no solo el pastor, no solo los profetas o apóstoles, somos iglesia todos. Todos fuimos llamados, todos fuimos empoderados. Hay que creerlo. Amén. Y hay que prepararse. Dios lo puede usar usted con lo poquito que sabe. Pero si sabe más, mucho mejor. Grandes avivamientos vinieron de hombres que no sabían leer y escribir.
que venía por una revelación del Espíritu. Imagínense adicionarle a eso conocimiento fuerte de la palabra. ¿Sí me entiende? Tenemos un compromiso con el Señor, amados. El compromiso no es del pastor, de que él tenga que preparar un sermón los fines de semana. El compromiso es de todos, de leer la palabra todos, de conocer todos, de buscarlo todos, de anhelarlo todos. Si ustedes no crecen como iglesia, el pastor tampoco puede crecer. ¿Sabe por qué? Porque el pastor va a seguir ocupado intentando hacerlos crecer. Yo como papá quiero enseñarle un montón de cosas a mi hijo. Con Gabriel estoy que, mejor dicho, le embuto Biblia, pero no sabe leer. Tengo que esperar. Y él sabe por lo que ha visto, pero toca esperar. ¿Sí me entiende? Entonces el pastor, él quiere hacer un montón de cosas, hablar más cosas, profundizar. Pero hasta que ustedes no crezcan, no se puede. Entonces, mis amados, usted tiene que salir de hoy decidido. Ya no quiero ser un bebé. Señor, hasta hoy fui un bebé. Quiero crecer, quiero conocer, quiero alimentarme. Quiero que cuando me traigan un plato fuerte lo pueda entender. No que cuando le pasó a Jesús que pilas con la levadura de los fariseos, ay, no trajimos pan. No, hay que crecer. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos envías hoy, porque es para todos, Señor. Te pido, Padre Celestial, que nos confrontes, que nos retes, Señor. Así como David Wilkerson, Padre, que le dijeron, la gente está llevada de la droga y es imposible que salgan de ese estado. Él dijo, voy a demostrar lo contrario, que todo es posible para Cristo. Señor, aguerréanos, Padre Santo. Llévanos a lugares impensados. Úsanos conforme a tu voluntad, Señor. Danos la fe para creer que tú eres todo, Señor. Danos la fe para creer que tú puedes sanar. Danos la fe para creer que tú puedes liberar a los cautivos, Señor. Danos la fe, Señor, para depender de ti. Aumentanos la fe, Señor. No queremos seguir con la fe del 2023, Señor. Queremos más. Necesitamos más, Señor. Necesitamos más, Padre Santo. Llévanos, Señor, delante de tu presencia, Padre Santo, para que te podamos conocer, para que podamos conocer a tu Hijo, para que podamos entrar en amores contigo, Señor. Danos el anhelo por tu palabra. Danos el anhelo por hablar de ti, Señor. Que para nosotros el morir seas tú y el vivir seas tú, Señor. Que solo seas tú en nuestro corazón, que solo seas tú en nuestra mente. Te entregamos nuestros pensamientos, te entregamos nuestros anhelos, te entregamos nuestros sueños, nuestras pasiones. Te entregamos nuestra voluntad, Señor, que como niños queremos hacer lo que nos place, que nos rebelamos contra ti, Señor, cuando no nos da lo que queremos. Ayúdanos a madurar, Señor. Queremos crecer, queremos crecer. Queremos ver tu obra completándose en nosotros, Señor. Queremos parecernos a ti. Que cuando nos veamos, veamos a ti, Señor. Que cuando nos vean, te vean a ti, Señor. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Los bendigo, iglesia. Los amo.